Durante los últimos 20 años desde que nos casamos, pensé que había estado haciendo lo mejor por mi esposo Nolan y mi suegra Vanessa. Pero entonces de repente Nolan me dijo, a partir del próximo mes, voy a vivir con mamá y Rebeca, anunciando sus planes de mudarse con Vanessa y su hermana Rebeca. Para empeorar las cosas, Vanessa me insultó diciendo, los parásitos de fuera de la familia deberían volver a sus propias casas. Ese fue el momento en que finalmente desperté. Dije, entendido, entonces me iré. Con esas palabras, dejé la casa al día siguiente. Sin embargo, cuando los muebles y electrodomésticos comenzaron a ser retirados uno tras otro, y Nolan y su familia se enteraron de que me había mudado a un nuevo condominio valorado en $1M, se enfurecieron y vinieron furiosos. Mi nombre es Nina, y tengo 48 años. Trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa de aire acondicionado. Vivía con Nolan, que es 2 años menor que yo, y mi suegra Vanessa. No tenemos hijos. Nolan y yo nos conocimos cuando él se unió a la gran empresa de desarrollo inmobiliario donde yo trabajaba. Inicialmente, observaba desde lejos cómo era mimado por las compañeras y los empleados masculinos mayores, pensando que era solo un hombre de estos tiempos. Pero por alguna razón Nolan me dijo, otros contadores son algo difíciles de abordar, pero tú tienes una aura gentil, Nina. Comenzó a asignarme la mayoría de su papeleo. Sin embargo, ya fuera porque era naturalmente despistado o simplemente despreocupado, no podía decirlo, pero incluso cuando señalaba errores en sus documentos o entregas de último minuto, se disculpaba rápidamente diciendo, lo siento mucho. Si bien apreciaba su disposición a disculparse, el hecho de que raramente corrigiera su comportamiento significaba que a menudo terminaba trabajando horas extras por su causa. Parecía inteligente, o más bien astuto, mantener una fachada alegre, pero cada vez no podía evitar sentirme un poco preocupada por dentro. Sin embargo, cada vez que parecía tener problemas con los suministros de oficina proporcionados, me traía papelería que él recomendaba, mostrando una consideración que siempre me hacía perdonarlo. Al final, me estaba ganando, al igual que él, al cuidarlo. Nuestra relación dio un salto significativo cuando me enfermé en el tren de cercanías. Tal vez debido a quedarme hasta tarde en el trabajo durante la temporada ocupada, de repente me sentí mareada. De alguna manera, logré aguantar hasta llegar a la estación más cercana a nuestra oficina, pero luego me desplomé en un banco en el andén, incapaz de moverme y luchando contra las náuseas que me invadían. Al notar mi condición, Nolan, a pesar de mis protestas sobre ensuciar su traje, me llevó a la sala médica de la estación, siguiendo las instrucciones del personal de la estación. Después, tomé algo de medicina que tenía conmigo y me acosté un rato. Eventualmente, el mareo disminuyó y contacté nuevamente con la oficina, solo para recibir instrucciones de mi jefe de irme a casa por ese día. Además, Nolan, que se había quedado conmigo, recibió la orden de asegurarse de que llegara a casa de manera segura. Aunque inicialmente me negué, terminé dejando que me acompañara a casa. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre, me disculpé con mi jefe y colegas, y luego visité a Nolan en el departamento de ventas para explicar la situación a su jefe y disculparme. Realmente te causé molestias y quiero hacer algo para compensarte. ¿Qué tal esto? Invítame a cenar este viernes. Estoy corto de dinero justo antes del día de pago. La inocente petición de Nolan me hizo estallar en risas, y acepté. Si bien lo había pensado como una comida única, él insistió, ahora que he recibido mi pago, déjame invitarte esta vez como forma de agradecimiento. Un agradecimiento recíproco, y luego otro, de alguna manera nos llevó a ser vistos como pareja por quienes nos rodeaban antes de que nos diéramos cuenta. Pero cuando me apresuré a negar los rumores, descubrí que era la única en pánico. Nolan, siempre el relajado, dijo,
No hay necesidad de negarlo tan desesperadamente. No me molesta que piensen así de nosotros. Así, simplemente, llegamos a ser tratados como pareja por todos a nuestro alrededor. Y 2 años después, cuando cumplí 28, tal vez ya es hora de que nos casemos. Probablemente haría que todos los demás se sintieran más tranquilos. Él sugirió, y nos casamos. Sin embargo, había tenido la intención de seguir trabajando, pero fue inesperado cuando Nolan, que también trabajaba en la misma empresa, me dijo que era sofocante y me pidió que renunciara. Considerando tu edad, ¿no deberías concentrarte primero en tener hijos? De manera similar a Vanessa, Nolan también sugirió firmemente que renunciara a mi trabajo. Además, mientras habíamos esperado vivir en un condominio a unos 30 minutos en tren si ambos trabajábamos, surgió la conversación sobre vivir con los padres de Nolan. De hecho, mi suegro había fallecido hace 10 años, y desde que mi cuñada Rebecca, que es 4 años mayor que Nolan, se casó y se mudó hace 3 años, Vanessa y Nolan habían estado viviendo solos juntos. Aunque sabía que como hijo mayor, Nolan eventualmente viviría con sus padres, no estaba entusiasmada con comenzar nuestro matrimonio viviendo con ellos. Sin embargo, si Nolan se mudara, Vanessa, al quedarse sola, se opuso firmemente a vivir separados. Convencidos por los beneficios económicos de ahorrar en alquiler, comenzamos nuestra vida matrimonial viviendo juntos. Por un tiempo después de que nos casamos, todo fue pacífico. Vanessa estaba orgullosa de Rebecca, quien se graduó de una universidad prestigiosa, consiguió un trabajo en una importante empresa comercial general y se casó con un hombre de élite de su lugar de trabajo. A pesar de ser el hijo mayor, Vanessa parecía mostrar poco interés en Nolan. Rebecca, que vivía en un condominio a unos 30 minutos en tren de la casa de sus padres, a menudo le rogaba a Vanessa que ayudara con las tareas domésticas. Mamá, por favor ayuda. Estoy demasiado ocupada todos los días para manejar todas las tareas del hogar. Vanessa, halagada por la súplica de su amada hija, no le importaba en absoluto y regularmente iba al condominio de Rebecca, actuando como una sirvienta, cocinando, limpiando y lavando la ropa. Sin embargo, había momentos en que Vanessa sola no era suficiente para manejar todo, o cuando Rebecca tomaba vacaciones e iban a tomar el té de la tarde a su hotel favorito, que también me llamaban para ayudar. Pero en días regulares, Vanessa apenas interfería con Nolan y conmigo, haciendo nuestra convivencia más cómoda de lo que había anticipado. Dado eso, pensé que ayudar ocasionalmente en la casa de Rebecca no era un gran problema. Sin embargo, un día, Rebecca y Vanessa planearon un viaje de una noche para descansar y relajarse. Durante su ausencia, me pidieron que ordenara la casa de Rebecca sola. Rebecca dijo que sería malo incomodar a su esposo mientras no estamos, así que por favor encárgate de la limpieza, la lavandería y prepara las comidas por adelantado. Después de despedir a Rebecca y Vanessa y recibir las llaves, entré al condominio de Rebecca y comencé a hacer las tareas domésticas según lo indicado. Limpieza, lavandería, planchado, seguí mi rutina habitual. Pero, cuando llegó el momento de guardar los platos preparados en el refrigerador, asegúrate de enfriar su marca favorita de cerveza. Se pone de mal humor si no está fría. Recordé que me habían dicho. Al revisar el refrigerador, no encontré ni una sola botella de la crucial cerveza. Solo el agua mineral y las bebidas de belleza que Rebeca bebe todas las noches. Debería haber revisado antes de ir de compras. Me arrepentí, pero era demasiado tarde. A regañadientes, me dirigí al supermercado más cercano, solo para descubrir que no tenían la marca específica de cerveza. La cerveza que el esposo de Rebecca prefería era una marca belga, no tan fácilmente disponible como las marcas nacionales en cualquier supermercado.
Inicialmente pensé que encontrarla sería fácil si solo iba a otra tienda, pero después de visitar supermercados y farmacias cercanas que también venden alimentos, no pude encontrar la marca en ninguna parte. En ese entonces, las aplicaciones de mapas no estaban tan extendidas y no estaba familiarizada con el área alrededor del condominio de Rebeca, así que no tenía idea de dónde encontrar qué tiendas. A pesar de correr por todos lados en pánico, no pude encontrarla y el tiempo se estaba agotando. Finalmente, tomé un taxi a una licorería un poco más lejos y por fin encontré la cerveza. Para cuando regresé al condominio, eran casi las 5 p.m. Solo quería poner la cerveza en el refrigerador e irme a casa. Cuando entré en la habitación de Rebeca, vi a su esposo, Kelly, de pie en la sala de estar. Kelly, llegaste temprano. Mientras decía esto, tratando de ordenar el delantal y la bolsa de recipientes de comida dejados en el sofá. ¿Qué es todo esto? Me dijeron que habíamos contratado a alguien para cuidar la casa. Él cuestionó. Según Kelly, inicialmente había planeado invitar a su madre a vivir con ellos, ya que ambos iban a trabajar a tiempo completo. Mi familia es igual que la de mi esposa, mi padre ha fallecido, y como no tengo hermanos, mi madre es la única en quien puedo confiar. Así que le pedí que viviera con nosotros a cambio de ayudar con las tareas domésticas, explicó. Sin embargo, Rebeca replicó, entonces yo quiero invitar a mi madre a vivir con nosotros también. Es injusto y deshonesto favorecer solo a tu madre. Me regañaron por eso. Como resultado de la discusión, se decidió no depender de ninguno de nuestros padres, sino contratar a alguien para las tareas domésticas. Y se acordó que compartiríamos los costos de esto. Sin embargo, en realidad Vanessa y yo éramos secretamente llamadas para hacer las tareas domésticas. Al descubrir la verdad, Kelly inmediatamente contactó al teléfono móvil de Rebecca. Tal vez sintiendo problemas, Rebecca y Vanessa regresaron apresuradamente de su viaje, pero se convirtió en una gran pelea con Kelly exigiendo explicaciones. Incapaz de irme y forzada a escuchar, parecía que Rebecca había estado usando el dinero que Kelly le daba para el mantenimiento de la casa en sus propios tratamientos de spa y actividades de ocio con Vanessa. Vanessa logró disculparse en el momento, prometiendo ser más cuidadosa en el futuro. Pero más tarde, salió a la luz que Vanessa y Rebecca habían estado regalando presentes y saliendo a beber con el apuesto estilista de su salón de belleza favorito. Furioso, especialmente después del incidente anterior, Kelly se negó a escuchar la persuasión de Vanessa, lo que llevó al divorcio. Dado que Rebecca y su esposo solo habían estado casados por unos 5 años y vivían en un condominio alquilado, no hubo disputa sobre los bienes, y se divorciaron sin ninguna compensación. Parece que ella no pudo soportar los rumores en el lugar de trabajo, ya que trabajaban en la misma empresa. Rebecca, habiendo sido reclutada, renunció y se mudó a otra empresa simultáneamente con su divorcio. Sin embargo, parece que luchó por construir su carrera como esperaba en el nuevo ambiente. Rebecca, frustrada, comenzó a desquitarse conmigo junto con Vanessa. Todo esto es tu culpa. Si solo hubieras manejado las cosas mejor, nada de esto habría ocurrido. Tú eres la que arruinó mi vida. Así es como comenzaron a culparme. Además, en un momento en que estaba angustiada por no poder tener hijos, Vanessa se burló de mí, diciendo, quería ver a mis nietos, pero supongo que es lo mejor. Un nieto nacido de una mujer tan defectuosa no habría sido adorable de todos modos. Lo dijo sin rodeos. La pura injusticia me hizo estallar en lágrimas. Pero lo que más me impactó fue cuando Nolan me vio llorando y con desdén dijo, si vas a llorar y arrepentirte de tus pecados ahora, ¿por qué no pudiste simplemente hacer lo que te dijeron? Soy yo quien quiere llorar, estando atrapado en tus errores. Escuchar eso me hizo sentir tan devastada que mis piernas casi cedieron.
porque significaba que Nolan realmente pensaba que yo tenía la culpa, a pesar de saberlo todo. En otras palabras, no tenía aliados en esta casa. Al darme cuenta de esto, inmediatamente pensé en el divorcio, pero siendo ama de casa sin trabajo, no era tan simple simplemente decir que quería divorciarme. Podría volver a la casa de mis padres, pero mudarme desempleada a una casa donde mi hermano y su esposa vivían cerca solo me haría sentir pequeña. Y probablemente sería difícil encontrar un trabajo en el campo que me permitiera vivir por mi cuenta. Así que decidí concentrarme primero en establecer una base financiera, tragándome mi orgullo. Encontré un trabajo de medio tiempo en contabilidad, confiando secretamente en conexiones de mi trabajo anterior. Obtuve permiso diciéndoles llorando a Vanessa y Nolan: me duele ser solo ama de casa cuando estamos luchando por tener hijos, así que quiero al menos trabajar medio tiempo para ayudar con las finanzas del hogar. Y comencé a trabajar el mes siguiente. Por supuesto, descuidar las tareas domésticas podría llevar a comentarios sarcásticos y posiblemente demandas de renunciar a mi trabajo. Por eso me esforcé mucho, incluso cuando estaba cansada o me sentía mal. No hice compromisos en el trabajo, aprovechando cualquier oportunidad para mejorar y continuando esforzándome. Como resultado, fui promovida a un puesto de tiempo completo en el segundo año de mi trabajo de medio tiempo. 5 años después, fui invitada por un antiguo jefe a unirme a la actual empresa de aire acondicionado y he continuado trabajando duro. Pero recientemente, cuando nos acercábamos a nuestro 20 grados aniversario de bodas, después de la cena, mientras lavaba los platos, Nolan vino y dijo: ven a la sala de estar, tengo algo que decirte. Era inusual que él me buscara ya que generalmente pasaba su tiempo felizmente con Vanessa, indiferente a lo que fuera que yo estuviera haciendo en la casa. Con ese pensamiento, fui a la sala de estar, y antes de que pudiera sentarme: esto ya está decidido. Nolan comenzó: a partir del próximo mes, voy a vivir con mamá y Rebeca, declaró. Atónita, Vanessa añadió: Rebeca ha estado sobrecargada de trabajo en su nuevo empleo, se enfermó y necesita recuperarse en casa. Es mejor que se relaje aquí, y si ese es el caso, es mejor sin una boca extra que alimentar, ¿verdad? Luego, viniendo a mi lado a propósito, dijo: los parásitos de fuera de la familia deberían volver a sus propias casas, haciéndome un gesto de que me fuera. Observaron mi reacción con una sonrisa maliciosa, pero por dentro sonreí ante la idea de ser liberada de esta molestia. Entonces le sonreí lentamente y dije: entiendo, me iré mañana por la tarde. Mientras caminaba hacia mi habitación, miré sus caras, tan atónitas como yo lo había estado hace un momento. A la mañana siguiente, después de despedir a Nolan al trabajo, esperé al comprador de artículos de segunda mano que había contactado la noche anterior. Sin que Vanessa supiera que estaba sorprendida por la llegada de los hombres desconocidos, comenzamos el trabajo sin prestarle atención. De la cocina, el refrigerador, la estufa, el lavavajillas, la máquina de sodas favorita de Vanessa y el juego de comedor fueron todos tomados. Por supuesto, no olvidé la estufa de inducción. Luego, en la sala de estar, el televisor, el aire acondicionado, la aspiradora robot que trabajaba diligentemente y el altavoz ahí. La alfombra térmica fuera de temporada y el juego de sofá también estaban en la lista. Luego, la lavadora totalmente automática, el escritorio de la computadora de Nolan y el librero. Además, el aire acondicionado, la cama y el tocador en las habitaciones de Vanessa y Nolan fueron rápidamente tasados. Mientras el comerciante comenzaba a hacer una llamada, Vanessa, aparentemente volviendo en sí, se acercó furiosa. Oye, ¿qué estás empezando aquí, entrando en las habitaciones de la gente? Me gritó, a lo que respondí con una sonrisa.
Ya que soy solo un parásito de fuera de la familia, pensé que al menos debería ocuparme de mis propias pertenencias antes de hacer mi salida. Justo entonces, llegó personal adicional llamado por el comerciante. Después de eso, los muebles y electrodomésticos listados fueron rápidamente sacados de la casa de la familia de mi esposo. Abrumada por el movimiento eficiente y decidido, Vanessa solo podía caminar inquieta alrededor. Luego, como toque final, después de quitar todas las luces de las habitaciones, el comerciante se fue rápidamente. Lo que quedó fue la computadora de Nolan y la ropa de cama para su cama colocada directamente en el suelo, y los cosméticos de Vanessa dejados en el suelo, visibles a simple vista. Entonces Vanessa exclamó de nuevo, «Espera un minuto, ¿crees que puedes salirte con la tuya haciendo algo así?» A lo que simplemente respondí, «Consultaré con un abogado para el resto». Con eso, dejé la casa de la familia de mi esposo, tirando de una maleta que había empacado la noche anterior. Una semana después de recibir una llamada del abogado que había contratado, Nolan, Vanessa y Rebecca se apresuraron a la oficina del abogado el mismo día. Cuando llegué tarde, nos llamas aquí y luego llegas tarde. ¡Qué mujer tan vergonzosa! Inmediatamente me lanzaron gritos enojados. Pero entonces el Smith, el abogado, aclaró, no lo citamos aquí. Fueron ustedes quienes vinieron sin anunciarse justo después de que les informamos que yo manejaría las negociaciones futuras. Al escuchar esto, el normalmente confrontacional Nolan inmediatamente se quedó callado. Entonces, como buscando venganza por su hijo, Vanessa estaba lista para pelear. Ahora que estamos cara a cara, hablemos. Después de irte como una ladrona, no hay manera de que puedas simplemente volver. Pero si estás dispuesta a disculparte y mostrar remordimiento, esa es una historia diferente. Dijo de un tirón, mirándome fijamente. Rebecca y Nolan asentían vigorosamente a su lado, probablemente pensando que saltaría ante la oportunidad de discutir este tema. ¡Qué ingenuos! A mi señal, el abogado comenzó suavemente. Por supuesto, ella no tiene intención de regresar. La discusión es sobre firmar los papeles del divorcio, la división de bienes y la compensación. Atónitos por estas palabras, los tres exclamaron, «No nos vamos a divorciar. División de bienes y compensación. ¡Qué audacia! ¿Cómo te atreves?» Todos a la vez, creando un alboroto. Cuando las cosas se salieron de control, la tos del abogado trajo algo de calma, y yo declaré tranquilamente, el divorcio es un asunto resuelto. Si no están de acuerdo, estamos preparados para proceder con la mediación o el tribunal. Intentaron alzar sus voces de nuevo, pero otra tos del abogado los hizo callar. Después de algunas discusiones susurradas entre ellos, sorprendentemente firmaron rápidamente los papeles del divorcio que presenté. Sin embargo, su actitud cambió de nuevo cuando se trató de la división de bienes y la compensación. Qué audaz hablar de división de bienes. Era solo una trabajadora de medio tiempo, prácticamente un parásito para Nolan. Pensar que hicimos de tal fracaso la esposa de nuestro hijo, deberíamos ser nosotros los que recibamos compensación. No pagaremos ni un centavo. Comenzaron a regañar de nuevo. Entonces presenté las cuentas del hogar de los últimos 5 años y los estados de cuenta bancaria que usé para administrar los gastos de vida. Inicialmente, Nolan y Vanessa no entendían, pero cuando el abogado explicó con los documentos, sus rostros se oscurecieron. Porque durante aproximadamente los últimos 5 años, había estado pagando aproximadamente $3, 2K al mes para gastos de vida, prácticamente cubriendo todo. Eso es ridículo. He estado contribuyendo con $1, 5K al mes a nuestro hogar. Nolan protestó, pero contra los $1,
5K que Nolan depositaba, los pagos de crédito rotativo para las tarjetas de Nolan y Vanessa eran casi la misma cantidad. Efectivamente, incluso si su salario era depositado, solo salía de una mano a la otra. En cambio, los $3, 2K de mi cuenta de salario cubrían el préstamo de remodelación, el préstamo del auto de Nolan y Vanessa, los comestibles y todos los préstamos para muebles y electrodomésticos. En los últimos 5 años, desde que Nina se convirtió en la jefa del departamento de contabilidad en su empresa actual, casi todos sus ingresos fueron al hogar. Eso suma alrededor de $190K en total. A pesar de tal contribución, es bastante algo ser llamada parásito, declaró el abogado. Los tres estaban con los ojos muy abiertos, hojeando los documentos, pero lo que el abogado declaró era un hecho innegable. Dándose cuenta de que estaban en desventaja, Vanessa repentinamente dijo: «Oye, Nina, una vez fuimos esposo y esposa, suegra y nuera y cuñadas, ¿no? Dejemos de pelear y caminemos por caminos separados pacíficamente». Intentó apelar a mí con un tono conciliador. Respondí: «Sí, es cierto, y yo también dejé que mi temperamento me dominara el otro día y vendí todos los muebles y electrodomésticos. Actuemos ambos como adultos y separémonos pacíficamente». Con eso, solicité al abogado que redactara un acuerdo de divorcio. Ambos acordamos renunciar a nuestros derechos de división de bienes y compensación en el acuerdo de divorcio. Después de hacerlo oficial con un notario público, Nolan y yo nos dimos la mano, terminando nuestro matrimonio de 20 años. Pero la historia no terminó ahí. Después de completar los procedimientos, Nolan, Vanessa y yo tomamos caminos separados. 2 meses después, comencé a recibir numerosos mensajes de ellos en la única cuenta de redes sociales que no había bloqueado. Inicialmente los ignoré, pero el constante bombardeo de mensajes, día y noche, se volvió demasiado molesto. Al escuchar que incluso se habían presentado en la oficina del abogado exigiendo verme, decidí reunirme con ellos una última vez para aclarar las cosas. Esta vez, llegué un poco más temprano que la hora acordada, pero Nolan y los demás ya estaban allí, luciendo inquietos y algo más desaliñados que antes. Tan pronto como me vieron, Nolan ladró: «¿Compraste una habitación en ese nuevo condominio frente a la estación?» No. Había elegido una propiedad no afiliada a la empresa de Nolan, pero debieron haberse enterado de alguna manera. Entonces Vanessa se unió, gritando: «¿Dónde escondiste ese dinero? Si es de durante nuestro matrimonio, debería ser propiedad compartida, ¿verdad? ¡Cobarde!». Su ruido era insoportable, así que les recordé que ambos habíamos acordado renunciar a nuestros derechos de división de bienes. Parecían haber olvidado convenientemente cualquier cosa desfavorable para ellos. Nolan y mi suegra palidecieron, pero rápidamente replicaron: «Eso es lo mismo que ser engañados. La que lo escondió tiene la culpa». El abogado entonces declaró fríamente: «Los fondos para la compra del condominio de Nina provinieron de los ingresos de la venta de opciones sobre acciones que había recibido al unirse a su empresa actual. Esto no cae bajo los bienes matrimoniales. Si aún reclaman derechos, nos veremos en la corte». Nolan se quedó en silencio ante eso. Pero Vanessa fue aún más lejos. «Oh, ¿es así? Si esa es tu actitud, llevaremos esto a la corte o lo que sea necesario». Diciendo esto, resopló enojada. Entonces contraataqué: «En ese caso, también presentaré una demanda por daños». El daño psicológico no fue menor, considerando que estabas buscando abiertamente una nueva pareja incluso antes de que nuestro divorcio se finalizara. Me reí mientras decía esto, haciendo que el rostro de Vanessa se pusiera pálido. Junto a ella, Rebeca, que había estado sentada aturdida, también se puso blanca cuando agregué: «Por supuesto, Rebeca, reclamaré daños por la angustia emocional que me has causado.
he guardado toda la evidencia del abuso verbal y el acoso que me has infligido después de tu divorcio de Kelly. Puse una grabadora de voz, unidades USB y mensajes impresos como prueba. Por último, dije, por cierto, Rebeca, conoces a María, ¿verdad? En realidad, ella es la hija de mi superior directo. Mientras miraba directamente a los ojos de Rebeca con una sonrisa, su tez se volvió aún más pálida. Ya había discutido y consultado con mi empleador actual hasta cierto punto sobre la situación para prevenir cualquier interrupción en mi trabajo. De hecho, ese supervisor tiene una hija llamada María. La he conocido algunas veces en barbacoas de la empresa y otros eventos, una mujer alegre y maravillosa. Sin embargo, justo después de graduarse de la universidad y unirse a una empresa, María enfrentó un terrible acoso de su jefa y actualmente está de baja por problemas de salud mental. La persona que la acosó fue Rebeca. Los padres de María se divorciaron cuando ella era joven y desde entonces ha estado viviendo con su padre. Debido a que María no tenía figuras femeninas cercanas, me pidieron que la llevara a comer y de compras para ayudarla a cambiar de ambiente, lo cual acepté felizmente. Nuestras conversaciones comenzaron con asuntos triviales, y mayormente escuchaba a María, pero me sorprendí cuando salió el nombre de Rebeca. Al mismo tiempo, me enteré de que la supuesta baja médica de Rebeca era una completa mentira. En realidad estaba bajo una orden de permanecer en casa porque su trato hacia María se había vuelto un problema en el trabajo. Esto me impulsó a comenzar a prepararme para un divorcio lo más rápido posible. Si Rebeca fuera degradada o despedida, sin duda terminaría mudándose a la casa de la familia de mi esposo. Eso me pondría en una posición financiera y mental aún más difícil. Me preguntaba cómo iniciar un divorcio a mi favor cuando convenientemente fui echada por ellos. Hice un espectáculo vendiendo todos los muebles y electrodomésticos. Fingí hacer un sacrificio renunciando a reclamar la división de bienes y compensación. La razón por la que hice un documento notariado fue por las nuevas opciones de acciones. Después de todo, debido a Nolan y Vanessa, apenas tenía ahorros, así que si hubiéramos pasado por una división de bienes estricta, habría terminado pagando más. No hay garantía de obtener compensación si no hay dinero para pagarla, incluso si ganara el caso. Por eso era necesario hacer que renunciaran a su reclamo de división de bienes, sacando a relucir el tema de los gastos de vida y haciéndoles sentir en deuda. Nolan, Vanessa y Rebeca finalmente entendieron todo. El trío tonto, que pensó que podría volver a sus vidas habituales sin el parásito que era yo, se fue con los hombros caídos. Su caída posterior fue severa. Vanessa, tal como había señalado, no solo difundió la palabra de que iba a romper decisivamente a su hijo con su esposa capaz de trabajo de medio tiempo y yo, sino que también dijo, entonces, si conocen a algunas chicas agradables, me encantaría que se las presentaran a mi hijo. Incluso llegó al punto de exigir cenas para presentar a su hijo a mujeres. Por supuesto, entre los abordados, la gente de posición hablaba a espaldas de Vanessa, diciendo que era absurdo buscar una nueva pareja para su hijo antes incluso de finalizar el divorcio con su esposa actual. Además, estableciendo tales condiciones, debe estar sobreestimando enormemente lo que vale su hijo. Se dice que se rieron de esto, y las condiciones que Vanessa consideraba adecuadas para la esposa de Nolan eran asombrosas. En primer lugar, debería tener poco más de 20 años. Cualquiera mayor estaría demasiado influenciada por las tonterías de la sociedad sobre la igualdad en el matrimonio, ¿verdad? Se informó que había dicho. Esto solo ya era bastante impactante, pero Vanessa no se detuvo ahí. Por supuesto, cortaremos lazos con la familia de la esposa, pero antes de eso, deberían entregar su herencia por adelantado.
Necesitamos a alguien con cierto nivel de bienes y poder financiero, y podríamos obtener un chequeo médico para asegurar que es capaz de tener hijos. Llegó tan lejos como para decir esto, ganándose el desprecio de los oyentes. Sin darse cuenta de las miradas frías a su alrededor, continuó. Ah, por supuesto, ser alta, elegante y hermosa es un requisito básico. Gracias de antemano. Naturalmente, no llegaron propuestas de matrimonio para Vanessa, y en su desesperación, aparentemente envió una avalancha de llamadas y mensajes urgentes. Sin embargo, fue rechazada porque nadie cumplía con sus condiciones o simplemente fue ignorada. Pronto, los rumores de mi divorcio se extendieron entre amigos, conocidos y vecinos, convirtiéndolos en objeto de burla. Tal vez incapaces de soportar las miradas desdeñosas debido a su comportamiento previamente arrogante, terminaron confinándose dentro de su casa, sin salir más. Recientemente ha habido rumores sobre gritos, alaridos y el sonido de platos rompiéndose provenientes de su casa, supuestamente de Vanessa. Anteriormente, Vanessa desahogaba sus frustraciones conmigo o se entregaba a gastos para aliviar el estrés. Ahora, sin mí como su saco de boxeo y sin poder comprar o hacer viajes cortos para aliviar el estrés, podría estar causando estragos en casa. Mientras tanto, Nolan había dejado todos los asuntos financieros a mi cargo desde nuestro matrimonio. Parecía no entender los conceptos básicos de presupuesto, e incluso después de que el abogado lo explicara claramente, se mantuvo demasiado confiado, pensando, si ella pudo manejar los gastos de vida, entonces yo puedo hacerlo fácilmente si me lo propongo. Esa parece haber sido su descuidada suposición. Sin embargo, Vanessa y Rebecca, que se suponía que se harían cargo de las tareas domésticas, abandonaron todo, considerándolo demasiado molesto. Las comidas se volvieron todas de entrega o para llevar, y la limpieza y la lavandería se dejaron a un servicio de limpieza, entre otras tareas misceláneas, llevando a un colapso financiero en solo 2 meses. La tarjeta de crédito que Vanessa usaba para los gastos de vida fue rápidamente revocada, y sus comidas se convirtieron en solo tostadas y café para el desayuno, fideos instantáneos para el almuerzo y principalmente comida para llevar para la cena. La lavandería se hacía toda junta cuando se quedaban sin ropa. Viviendo una vida de solo limpiar áreas visibles, terminaron llevando un estilo de vida nutricionalmente desequilibrado e insalubre. Nolan, que una vez fue elogiado por parecer más joven que su edad, ganó peso poco saludable, su piel se volvió áspera, su cabello grasiento y su apariencia una vez apuesta se desvaneció. Sin ajustarse a la imagen de un vendedor, recibió una avalancha de quejas de clientes. Esto llevó a que fuera relegado a trabajo de oficina, con un salario reducido. Nolan se acercó al abogado diciendo, he entrado en razón, fui engañado por mamá y Rebecca. Quiero cortar lazos con ellas y empezar de nuevo, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Pero según lo acordado previamente, se me ha instruido no involucrarme con usted bajo ninguna circunstancia. Fue la firme respuesta. Advirtieron que si intentaban acercarse a mi lugar de trabajo o nueva casa, la policía sería contactada inmediatamente. Afortunadamente, eso puso fin a cualquier contacto adicional. En cuanto a Maria, otra protagonista principal en esta saga, estaba furiosa cuando le compartí la historia completa. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que podría haber aprendido algo de lo que pasó conmigo, pero está culpando su divorcio en ti y recurriendo a tal acoso. Siempre has sido ese tipo de persona, ¿verdad? Se enfureció. Después de contactar a la empresa donde estaba de baja, con la intención de renunciar, fue llamada y cuestionada sobre sus razones. María explicó que si bien el problema era personal y no directamente relacionado con su trabajo, reveló todo sobre la situación a recursos humanos y administración.
Después de asegurarse de que los presentes estuvieran impactados por la historia, declaró: debe haber habido faltas de mi parte en el problema conmigo también. Esperaba que pudiéramos trabajar juntos por la empresa si reflexionaba sinceramente sobre ello, pero no puedo ver que eso suceda, afirmó firmemente. Mientras presentaba su carta de renuncia, dijo: trabajar bajo ella de nuevo sería un peligro para mi salud mental. María luego se transfirió a un competidor que le permitió trabajar de forma remota hasta que su salud se recuperara por completo. En su antiguo departamento, la noticia de la repentina renuncia de María, que se suponía estaba de baja, sorprendió a todos. Se extendieron rumores de que el acoso de Rebeca continuó fuera de la empresa, llevando a una situación incontrolable. Algunos colegas que admiraban a María, una líder entre el personal más joven, comenzaron a considerar cambiar de trabajo, lo que llevó a los altos mandos a convocar discusiones urgentes. Como resultado, Rebeca fue transferida a una subsidiaria en otro estado después de que terminó su periodo de permanencia en casa. A pesar de la resistencia de Rebeca, alegando que la transferencia era un trato injusto, la amenaza de despido la obligó a aceptar reluctantemente la asignación. Sin embargo, en la nueva empresa, los rumores ya se habían extendido, dejándola completamente aislada, sin nadie con quien socializar y recibiendo solo la comunicación mínima necesaria para el trabajo. Llorando a Nolan y Vanessa: quiero renunciar, quiero volver, fue recibida con: no necesitamos una alborotadora desempleada. ¿De quién crees que es la culpa? Es cierto, tú eras el verdadero desastre y parásito. Fue duramente reprendida por los dos. Ahora, en un rincón de la subsidiaria donde nadie se le acerca, continúa trabajando, una sombra de su antiguo ser. En cuanto a mí, después de que el divorcio de Nolan se finalizó y toda esta prueba terminó, animada por María, me volví a casar con mi jefe después de aproximadamente medio año de vivir juntos. Para ser honesta, considerando mi matrimonio de 20 años con Nolan, no estaba inclinada a volver a casarme, pero María dijo algo como: puede sonar extraño viniendo de su hija, pero el matrimonio puede ser bueno dependiendo de la pareja. Creo que mi padre, a pesar de su edad, es bastante un buen partido. María me animó, viendo mi vacilación. De hecho, en menos de un año, he reído más que durante los 20 años enteros con Nolan. Tener una pareja con quien compartir una vida donde puedo ser yo misma realmente ha traído felicidad. A veces pienso si hubiera tomado esta decisión antes. Siento un poco de arrepentimiento, pero reflexionar sobre el pasado y desperdiciar el tiempo restante parece mucho más desperdiciado. Planeo atesorar la vida pacífica por delante con mi nuevo esposo e hija.